Y vamos a seguir desarrollando este número, ¿no? El número que dio a conocer el INDEC del 52,9% de los argentinos pobres. Y vamos a seguir desglosando esto que tiene que ver con una Argentina absolutamente desigual, distinta, diferente, absolutamente asimétrica en cuanto a repartos de subsidios, repartos económicos, con una mirada absolutamente muy centralista. Marcamos lo que es y vamos a observar nuevamente lo que son los números, ¿no? En cuanto a los conglomerados más pobres que tiene nuestro país, que además están muy por encima del promedio, de ese número altísimo que es el 53%, el 52,9%, pero además están muy por encima, varios puntos por encima. Resistencia Chaco, el número del 76,2% de pobreza allí en este conglomerado. Formosa 67%, La Rioja 66%, Concordia en Entre Ríos 65%, Santiago del Estero, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, como para hacer esta escala, ranking absolutamente doloroso. Alejandro Pegoraro es director de la consultora Politicón Chaco, con mucha presencia allí en Resistencia, en Chaco, pero también a nivel nacional. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, qué números, ¿no? Absolutamente muy, pero muy dolorosos. Sí, exactamente. Lamentablemente no era algo que nos sorprenda cuando uno analizaba las proyecciones para el primer semestre justamente, y también partiendo de la base de dónde venimos, eran niveles muy altos a nivel nacional, todavía más altos en los aglomerados, por ejemplo, en el Gran Resistencia y en otros aglomerados del norte argentino. Por lo tanto, no nos sorprende desde el punto de vista del dato final, pero no deja de ser impactante naturalmente pensar que, por ejemplo, en el caso nuestro, chaqueño, 3 de cada 4 personas son pobres, ¿no? Cuando uno observa la trayectoria que tiene el indicador de pobreza, vemos que desde hace más o menos 3 o 4 años, con alguna volatilidad en el medio, viene creciendo sistemáticamente, lo que no solamente agrava el problema coyuntural actual de la cantidad de personas que son pobres, sino que también el mayor problema que trae esto es que lo que se conoce como la pobreza estructural Claro. empieza a tomar un nuevo techo, ¿no? Se viene creciendo sistemáticamente cuando históricamente aquí hablábamos de más o menos el 30-35% de personas en condiciones estructurales de pobreza. Hoy ya estamos un poco por encima, y la salida de esto lamentablemente va a demandar mucho tiempo en el caso de que las cosas se hagan bien, ¿no? Recién ustedes marcaban algo que me parece que es fundamental, que tiene que ver con la pobreza explicada también como consecuencia de la aplicación de políticas centralistas, ¿no? Y eso indudablemente en el norte argentino sobre todo, pero también en muchas otras zonas del país se observa sistemáticamente año a año cómo el deterioro de las condiciones de vida se agravan justamente cuando más lejos estamos de la capital federal, y de alguna manera se contienen un poco más cuando estás más cerca de la zona núcleo. Porque mirá, Entonces, sí. no es casualidad que esto No. ocurra. Lamentablemente, el perfil centralista y unitario que tiene nuestro sistema de gobierno, más allá de que se llame federal, es un federalismo fallido, genera justamente que los problemas que los territorios tienen por sí mismos sean todavía más agravados Sí. ante la falta de instauración y aplicación de políticas públicas que tiendan justamente a cerrar asimetrías, ¿no? Entonces, en este contexto nos vemos con estos Claro. números que son muy difíciles de asimilar, y muy difíciles sobre todo de pensar en el mediano plazo cómo puede evolucionar, y sobre todo con un gobierno nacional que, a diferencia quizás de otros gobiernos, que cuando se publicaban los datos de pobreza, bueno, había una reacción, aunque sea discursiva, Sí. y en este caso lo que estamos viendo es un gobierno que está anclado en su propio programa económico y sosteniendo la tesis de que una vez que el gobierno logre acomodar y equilibrar la cuestión macro, después el derrame va a ser automatizado y va a ser ya el propio mercado el que termine por, de alguna manera, mejorar las condiciones de ingresos Claro. laborales y demás, sin que haya una declaración de protagonismo del Estado en eso, ¿no? Entonces, con esa premisa, no podemos ser demasiado optimistas de cara al mediano plazo. Posiblemente haya una mejora en los ingresos, posiblemente haya una mejora en el mercado de trabajo. Digo mejora de Sí. volver a niveles del año pasado, por lo menos, ¿no? Que Claro. tampoco es una cosa, no es la panacea,
pero se requiere que el Estado tome medidas en términos de política pública para poder, primero, mejorar los números globales y, en segundo lugar, también focalizar de alguna manera la asistencia y los programas de desarrollo para que no veamos esta diferencia, Claro. ¿no? Pensemos, gran resistencia 76% y la ciudad de Buenos Aires nos llega al 30%, No, el digamos. 23, ¿no? 23, Exactamente. incluso uno... Entonces, esas brechas son realmente difíciles de tolerar, por llamarlo de alguna manera, y mucho más difíciles son de cerrar. Claro, porque vos manifestabas con políticas que no ayudan a corregir esas asimetrías. Incluso, y digo, no en estos 9 meses, 6 meses que se midieron, o 9 meses de gobierno, incluso desde antes, políticas que agrandan esa brecha, ¿no? Porque es un número en donde las políticas económicas, las políticas en generales, hay una transferencia de recursos de las provincias más pobres o de los más pobres de los argentinos hacia las ciudades más ricas. Y eso es indudablemente una brecha que se va agrandando permanentemente. Alejandro, ¿dónde está el salto? Porque además del número, que es muy fuerte, el 53% o más del 75% allí en Resistencia, ¿dónde estuvo el salto de una medición anterior a esta? Digamos, porque a nivel nacional estábamos hablando de 13 puntos de distancia. ¿Estuvo en la devaluación en el primer mes? ¿Fue continuado el crecimiento de pobreza? ¿Tiene una mirada a eso? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un primer corte al primer trimestre, porque cuando el INDEC publica los datos del primer trimestre de la EPH, que es la encuesta que mide este Por tipo ver. de variables, en ese momento, al primer trimestre, nos daba que, por ejemplo, en el caso de Resistencia, la pobreza estaba en torno al 79%. Ajá, Y la pobreza a nivel nacional estaba en torno al 55%. Ahora, en ese momento, igualmente ya observábamos que ese número podía bajar un bajar, poco, claro. porque en el primer trimestre hemos tenido una combinación terrible, ¿no? La devaluación, altísima inflación, salarios completamente estancados, empezó el derrumbe de la actividad económica y demás. Al segundo trimestre, si bien no es que estamos demasiado mejor, Sí, pero hubo un reacomodamiento, por ejemplo, y con inflación ya consolidando la baja, con ingresos que empezaron a recomponer de manera muy heterogénea, sí. pero recomponer en algunos sectores, y la actividad que mostraba volatilidades, ¿no? Hubo un crecimiento en abril, después hubo crecimiento en junio, va y viene, pero mostraba ya una dinámica distinta a ese derrumbe que ha tenido en el primer trimestre. Entonces, desde ese punto de vista, incluso Claro, el gobierno se está agarrando ese argumento de decir, claro. en los segundos 3 meses del semestre las cosas mejoraron Tocamos y vamos a fondo, continuar. exactamente. Alejandro, Claro. la última, para no robarte más tiempo, allí en Chaco están viviendo un cambio de gobierno, digamos. ¿Cuál es la lectura política que se hace? Digamos, obviamente que ni a nivel nacional ni en el Chaco uno entiende que esta medición corresponde a los nuevos gobiernos, pero ¿cuál es la lectura política allí? Bueno, en primer lugar, esto se lo ve como una consecuencia desde el gobierno, un poco lo mismo que dice el gobierno nacional, esto es todavía el arrastre del desastre que se dejó en el Claro. 2023. Entonces, desde el primer punto de vista hay como una especie de desatención al problema, pero en segundo lugar, que no es menor debatirlo, esto para otro capítulo, pero sí es un debate interesante que tiene que ver con las facultades y las posibilidades de los gobiernos provinciales de realmente tener un impacto directo sobre este tipo de variables, ¿no? Porque la pobreza al final del día está altamente condicionada por la cuestión macro, eso lo sabemos, Sí. y los gobernadores a veces asumen ese rol de, mirá, yo no puedo hacer demasiado, porque a lo sumo que puedo hacer, mejorar el salario de los estatales, por ejemplo, Claro. pero fuera de eso no tengo una herramienta que sea demasiado directa. Es más, muchos gobernadores plantean que, al igual que con inflación, la forma que se tiene de combatir pobreza no es atacando el fenómeno, sino es brindando posibilidades a la gente que consuma más, con un mismo ingreso, pero no de mejorar las condiciones estructurales. Entonces, acá lo que se está observando un poco es eso, ¿no? No es desligarse de la situación, pero de alguna manera tampoco es tomar responsabilidad plena, a diferencia de lo que el mismo gobierno actual decía hace un año atrás cuando era oposición, digamos, Claro. que sí responsabilizaba al gobierno provincial. Exacto. Bueno, eso entendemos que en la lógica política va a suceder, pero todavía, digamos, como te decía, de alguna manera no hay una especie de autocrítica o de autoevaluación de cómo impactan Perfecto. los 6 meses de gobierno en la provincia con estos datos particulares, pero sí, bueno, hay como un discurso instalado de
que es una situación problemática recibida, que seguramente iba a haber algún tipo de desmejora, pero que a partir de una determinada serie de medidas, ordenamiento de las cuentas públicas provinciales, la reasignación y repriorización del gasto público y la contención social y demás, bueno, eso puede ayudar a que la situación mejore más para el largo plazo que para el mediano. Así que todavía estamos un poco a la espera de ver cómo se aplican estos programas de desarrollo y programas sobre todo de contención social en este escenario de crisis. Sí. Y bueno, serán evaluados eventualmente en la próxima medición de lo que es pobreza, ¿no? Absolutamente, porque no se puede, ¿no?, estar transitando con estos números de pobreza, digamos, a nivel nacional, pero 3 de cada 4 personas que viven allí en el Gran Resistencia bajo la línea de pobreza es un poco menos que inviable. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto y felicitaciones por el trabajo que hacen desde la consultora. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.